el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. En María Santísima, mediadora de todas las gracias, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Fátima, misericordia y justicia. Signos del origen divino. Dios da pruebas de la autenticidad y eficacia de su promesa. Podría pensarse que para los papas no fue posible reconocer con suficiente claridad que el mensaje de Fátima realmente venía de Dios. Sin embargo, anticipándose a semejante duda, Dios ha dado muchos signos milagrosos, signos absolutamente proporcionados a la magnitud de la petición del cielo a los papas. Hubo signos generales y también los hubo personales para cada uno de los papas. Hubo muchos milagros de curación en Fátima que prueban claramente el origen celestial del mensaje. De los otros grandes signos, empero, podemos dar y explicar aquí solo una pequeña selección. En primer término, la conversión y salvación de Portugal en 1917 y en 1931. Más notables aún y más frecuentes que las curaciones corporales fueron las curaciones de alma, las conversiones, y no solamente hubo muchas conversiones individuales, sino la conversión de una nación entera. Portugal había estado aproximadamente 150 años bajo gobierno masón sin que se viese esperanza alguna de cambio. Ya el marqués de Pombal, muerto en 1782, primer ministro del rey José I desde 1750 hasta 1777, masón conocido, persiguió encarnizadamente a la Iglesia Católica y procuró por viles difamaciones la expulsión de los jesuitas de Portugal y de sus colonias. En octubre de 1910 estalló una última revolución que trajo nuevamente al poder un gobierno masón. A pesar de que el país estaba económicamente en la ruina y de que reinaban condiciones de anarquía y hasta de guerra civil, es decir, que los muy frecuentes delitos quedaban, las más de las veces impunes, el gobierno parecía no tener otra mayor preocupación que perseguir a la Iglesia Católica a través de una larga serie de medidas legales. La anarquía también se manifestaba en que desde 1910 hasta 1926 hubo en Portugal 16 gobiernos que cayeron y más de 40 cambios de ministerio. Así, después de la revolución, se autorizó inmediatamente el divorcio. Todas las personas pertenecientes a órdenes religiosas fueron expulsadas del país y sus bienes confiscados. En los colegios, las clases de catecismo fueron prohibidas. En los seminarios sacerdotales, los profesores y las materias de enseñanza fueron prescriptos por el Estado. Se prohibió la celebración pública de fiestas religiosas, como también, y esto es muy llamativo, el uso de la sotana. La mayoría de los obispos fueron expulsados del país y en 1911 se promulgó una ley antirreligiosa que decretaba la separación de la Iglesia del Estado y cuyo efecto fue el cierre de la mayor parte de los seminarios sacerdotales. En el año 1917 fueron saqueadas 111 iglesias, lo que en la mayoría de los casos conllevó la profanación de las sagradas especies. Esto ocurría frecuentemente a vista y paciencia de la policía y del Estado. Alfonso Costa,
el autor de la citada ley se ufanó diciendo: gracias a esta ley de separación, el catolicismo va a desaparecer completamente de Portugal en 2 generaciones. Es evidente que estos ánimos persisten en Europa, sin embargo con una estrategia nueva, menos violenta tal vez. El 13 de mayo de 1931, medio año después de la aprobación eclesiástica de las apariciones de Fátima, los obispos portugueses, sus sacerdotes y los fieles consagraron solemnemente Portugal al Inmaculado Corazón de María en correspondencia al deseo de la Santísima Virgen. En 1938 se repitió la consagración. A raíz de las apariciones de 1917 y del acto de consagración, el país se vio profundamente transformado. Para ilustrar cuán evidente fue la restauración religiosa, damos algunas cifras. En 1917 se registran en la diócesis de Portalegre 18 seminaristas. En 1933 son 201. En las otras diócesis la situación es similar. De igual modo, aumentan las vocaciones en las órdenes religiosas. El resurgimiento de la vida católica se refleja no solo en las estadísticas, sino que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida cristiana. Esta restauración llegó hasta el nivel del gobierno, desbaratando aún el poder masónico. Sin que hubiera una conexión planificada, comenzó un alzamiento militar, mientras 200.000 católicos se reunían en Fátima para un congreso mariano en el cual el nuncio atribuyó el cambio de la situación religiosa a la intervención de la Virgen de Fátima. El alzamiento fue hecho por gente que simpatizaba con los masones, pero que quería terminar con las insoportables condiciones de anarquía existentes. Un gobierno de transición todavía de inspiración masónica fue reemplazado algún tiempo después por el gobierno del presidente António de Oliveira Salazar, quien gobernó Portugal como hombre de Estado verdaderamente católico durante el largo periodo comprendido entre 1932 y 1968. Fallecería en 1970. No solo el cardenal Cerejeira de Lisboa, gran entusiasta de Fátima, reconoció el carácter milagroso de este cambio, sino que también todos los demás obispos de Portugal lo declararon en un documento conjunto, innegable prueba de la intervención del cielo. Lo mismo sostuvo Pío XII en la alocución que pronunció antes de la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. En este contexto, habló de una atmósfera del milagro que abrazó a Portugal. La milagrosa restauración de Portugal, que siguió a la consagración de este país al Corazón Inmaculado de María, había de ser, por una parte, la prueba del cielo del origen divino de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Por otra parte, el modelo de lo que sería la conversión de Rusia si el Papa cumpliese con las exigencias de la Santísima Virgen. Y finalmente, un preludio del triunfo de su Corazón Inmaculado. También es de destacar el poco conocido hecho de que Portugal estuvo a punto de caer bajo el poder del comunismo en los años 70. La salvación de Portugal se realizó ciertamente en gran medida gracias al rezo del Santo Rosario. Esta campaña había sido iniciada por unas 10 profesoras de la localidad de Guimaraes, cerca de Braga. Ya el 25 de marzo de 1975 podían presentar 1 millón de rosarios rezados por esta intención y los ofrecieron simbólicamente en un altar de la Santísima Virgen, quemando solemnemente las papeletas de compromiso de los inscritos. El 8 de diciembre de 1975 pudieron ofrecer a Dios 1 segundo millón de rosarios. La iniciativa del pueblo católico contó también con el apoyo decisivo, fundamental,
de la jerarquía católica, cuya intervención significó el despertar de todo el norte del país. Comenzó el 15 de julio de 1975 con el llamado de Monseñor Manuel Almeida Trindade en Aveiro y fue continuado con el gran llamamiento de Monseñor Francisco María da Silva, primado de Portugal, el 11 de agosto en Braga. Un extracto de esta prédica muestra la gravedad de la situación que se vivía. Rechazamos la continuación de una situación que ha sido llevada al extremo y frente a la cual el pueblo se verá en la necesidad de recurrir a la fuerza y lanzarse una guerra civil para hacer respetar su voluntad de expresarse libremente. Rechazamos un sistema en el que la Iglesia no es libre para proclamar su doctrina. Rechazamos una atmósfera de pública inmoralidad y de corrupción de las costumbres, como también la introducción de las drogas y la constante y creciente decadencia de los valores morales. Rechazamos la funesta lucha de una parte de los ciudadanos contra otra que llaman lucha de clases. Rechazamos una sociedad en la que los medios de información son manipulados por el Estado o por un partido, convirtiéndose así en un medio de lavado de cerebro de los ciudadanos, que tergiversa la verdad y alienta la mentira, la denuncia, la difamación, la calumnia. Verdaderamente echamos de menos este tipo de declaraciones en muchas situaciones que ocurren hoy en día. Finalmente, el 13 de mayo de 1975 se realiza la consagración de Portugal al Corazón Inmaculado de María, tal como había sido hecha en el año 31. Al poco tiempo, el 13 de julio de 1975, aniversario de la advertencia de la Santísima Virgen a Lucía acerca de los errores que, provenientes de Rusia, originarán guerras y persecuciones contra la Iglesia, 10.000 católicos hicieron una manifestación en la norteña ciudad de Aveiro en contra de la confiscación de la radio Renaissance por parte del gobierno. Durante lo que restaba de julio y durante todo el mes de agosto se repitió en una ciudad tras otra el ejemplo de la ciudad de Río Mayor. Fue una singular campaña de la contrarrevolución. Ningún historiador era capaz de identificar la organización que había planeado, inspirado y dirigido estos acontecimientos. De hecho, parece no haber existido tal organización. El objetivo de la acción fue prácticamente en todos los casos edificios y no personas. Fue tal la fuerza de este movimiento que el ejército, con una tendencia de izquierda, se negó a actuar, impresionado por la extensión del apoyo que los ataques encontraban en la población y por el respeto a la vida humana. Fue así como el peligro comunista fue conjurado gracias a la fe de un pueblo y a la fe de una jerarquía católica. También son de destacar los milagros de conversión a lo largo de los viajes de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. En 1947 comenzó la peregrinación de la imagen de la Virgen de Fátima a través de todo el mundo. Su primer destino fue Madrid, a cuyas puertas llegó el 23 de mayo. Esta ciudad, que contaba en ese entonces con 800.000 habitantes, congregó 1,5 millones de fieles para recibirla solemnemente. Durante los 8 días de su visita, el pueblo mostró un inédito e incansable fervor. Las gracias de conversión y las curaciones se multiplicaron. Los sacerdotes escucharon confesiones durante estos 8 días sin interrupción, y muchos hicieron notar que aproximadamente un 40% de los penitentes llevaban de 15 a 30 años sin confesarse. El 26 de octubre de 1953 se concluyó por aclamación en las Cortes de España un concordato con el Vaticano que reflejaba en forma absolutamente única la doctrina católica sobre las relaciones entre Iglesia y Estado, mientras que usualmente otros concordatos
establecían solo un cierto compromiso entre la Iglesia Católica y el Estado. En 1954, la jerarquía católica española se decidió a consagrar su país al Corazón Inmaculado de María. Hubo durante la visita de la Virgen de Fátima muchísimas curaciones. La imagen de la Virgen fue también acompañada por una nutrida cohorte de palomas blancas, fenómeno milagroso que se repitió en la mayor parte de los viajes en la década de los 40, pero que adquirió en Madrid su máxima expresión. El padre Alonso muestra que la Virgen peregrina, en su paso por todas las regiones de España, ha sido el alma y motor de la innegable e incomparable restauración católica ocurrida en estos años. Luego de este grandioso triunfo sobrenatural en Madrid, la Santísima Virgen debía visitar muchos países más. Desde Portugal fue a España y Francia, y desde ahí a Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y a través de las Islas Azores pasó al continente negro hasta el extremo sur de África. Atravesó el océano, llegando a América del Norte y luego a Asia, y finalmente, a través de India, Singapur y Siam, llegó a Australia en febrero de 1951. Su llegada despertó en todas partes entusiasmo, oración y grandes conversiones. En todas partes, la Virgen María dejará profundas huellas. Desde Roma, el Papa Pío XII, observando diligentemente estos sucesos, constataba, comillas, a su paso, tanto en América como en Europa, en África y en la India, en Indonesia y en Australia, llueven las bendiciones del cielo, se multiplican las maravillas de la gracia, de tal suerte que apenas podemos creer lo que nuestros ojos ven. Muy especialmente, cabe consignar las innumerables y extraordinarias conversiones. Incluso se convirtieron musulmanes. Ante ello, Pío XII se vio obligado a declarar públicamente: ahora ya no es más tiempo de dudar, sino tiempo de actuar. Ojalá que estas pruebas de la autenticidad y eficacia de su promesa, de la promesa de la Santísima Virgen María, sirvan de recordatorio a nuestras autoridades eclesiales y vean los ejemplos de conversiones, finalmente muy probables salvaciones de almas que conllevó la devoción de Fátima en todo el mundo en aquellos años, y que se siga la consigna establecida por Pío XII, más actual que nunca y más imperiosa que nunca. Ahora ya no es más tiempo de dudar, sino tiempo de actuar. Es decir, volvamos nuestros ojos a Dios, obedezcamos el llamado del cielo, entreguémonos al Inmaculado Corazón de María, dejemos de lado este ecumenismo suicida y tan dañino para las almas, digamos las cosas como son y hagamos que Cristo reine. En este mes del Sagrado Corazón de Jesús, invitamos desde Convicción Radio a la entronización de los hogares, de las familias, de las empresas, de los colegios, de las parroquias, del Sagrado Corazón de Jesús, que está unido indisolublemente al Inmaculado Corazón de María. En nuestro próximo capítulo, los signos personales a los papas. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. El acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio.